a todos los profesionales y empresarios comprometidos PEC que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos, bienvenido Andrés. Gracias Lina, pues muy contentos de volver a encontrarnos como cada miércoles en nuestra cita de las 7 de la noche, hora Colombia, disfrutando de este nuevo ciclo temático que hemos desarrollado, que hemos empezado para este mes de agosto, denominado Supervivientes, desarrollando resiliencia, hoy con nuestra segunda temática de este ciclo y con un numeral que seguramente va a ser o va a generar la participación de muchos de ustedes. Numeral difícil, pero. Comentemos todas aquellas situaciones que han sido difíciles, pero que nos han ayudado a crecer, a avanzar, a madurar. Numeral difícil, pero. Esperamos sus comentarios. Son muchas las situaciones, Lina, que uno en la vida experimenta relacionados justamente con todo esto que estamos desarrollando en este mes de agosto sobre la resiliencia. Difícil, por ejemplo, perder un ser amado. Yo he tenido que vivir una experiencia como esas, pero también puedo decir, y lo puedo decir con total autoridad, que me ha llevado a tomar decisiones que me han formado y me han permitido crecer mucho como persona. Difícil también una enfermedad. A veces recibir el diagnóstico de una enfermedad pues no es nada alentador, genera muchísima desesperanza, decepción, pero en muchas ocasiones esa enfermedad me lleva a tomar decisiones radicales en mi vida, como el cambio de alimentación, como el cambio del estilo de vida, el ejercicio que uno nunca quiso hacer, pero que en un momento de enfermedad ya lo tiene que hacer. Eso aplicaría difícil, pero. ¿Cuántas fundaciones, Lina, cuántas organizaciones, cuántas causas se han generado, se han levantado como resultado de una prueba, de un momento difícil? Por eso, en nuestro tema del día de hoy, gestionando el fracaso. Hoy vamos a aprender cómo gestionar aquellas situaciones difíciles, aquellas pérdidas, aquello que denominamos fracaso. Bienvenidos. Bienvenidos. Y en Sonidos de Gratitud quiero invitarte a que dispongamos el corazón. Recordemos que orar es hablar con Dios y es el momento de acercarnos a nuestro Creador, al que está con nosotros aún en medio de los momentos más difíciles. Por eso te invito allí donde tú estás a que cerrando tus ojos y disponiendo tu corazón, hoy le digamos a nuestro Papá Dios: amado Padre, hoy nos acercamos a ti y nos acercamos, Señor, porque reconocemos, oh Dios, que en medio de las tempestades, de las pruebas, Señor, de los obstáculos que podamos enfrentar, tú eres, oh Dios, nuestro sustento, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro refugio, Señor. ¿Cómo no reconocer, oh Dios, que aunque pasemos por las aguas, tú estarás con nosotros? Y si pasásemos, Señor, por los ríos, no nos anegaremos, oh Dios, porque tú nos cuidas, porque tú eres nuestro Salvador. Porque aún en medio, Señor, del pozo de la desesperación, tú eres el que nos rescata, tú eres el que nos sustenta. Por eso te invito a que le digas a Dios en oración: Señor, ayúdame a ser fuerte en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Cómo no reconocer, Señor, que tú eres fiel y que aún a pesar, Señor, por momentos en nuestra limitación humana de sentirnos solos, cómo no declarar que tú estás con nosotros, que tú te quedaste con nosotros, incluso en medio de nuestros errores, en medio de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, allí tú siempre has estado, Señor. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche, y él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque él prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando
meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque Él prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando mi fe se meta al sol, cuando tropiece y piense que no hay solución, me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución, me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí, Él sigue aquí, Él sigue aquí, Él sigue aquí. Y ahora te invito entonces a que le des gracias a Dios. Dile a Dios gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia para mí es todos los días, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, incluso muchas veces a pesar de mí. Gracias porque tú no has dejado de ser mi papá. Y por eso yo puedo tener la certeza y la convicción en mi corazón que no estoy solo, porque te tengo a ti. Y contigo, Señor, siempre seré mayoría. No importa cuán grandes sean las pruebas, las circunstancias, los obstáculos que enfrente. Contigo, Señor de los cielos, siempre estaré por encima de gigantes, oh Dios. Siempre estaré por encima de las tempestades, porque te tengo a ti, Señor, y todo lo puedo en ti que me fortaleces. Continúa con nosotros, Señor, en esta reunión. En el dulce nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Y llegamos a nuestra sección Cuéntanos qué está pasando, Lina. Y a propósito del tema de hoy sobre gestionar el fracaso, Julián Mendoza desde Cali, Colombia, nos cuenta su historia que tiene que ver con un emprendimiento. Escuchémoslo. Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Julián Mendoza y pertenezco al Ministerio PEC del Distrito Versalles en la ciudad de Cali. En esta noche quisiera compartirles un poco acerca de lo que ha sido mi proceso de aprendizaje en lo que tiene que ver con la perseverancia y la resiliencia enfocada a mi vida profesional y empresarial. Desde que empecé mi proceso de formación académica pude identificar que tenía un gran deseo y un gran anhelo de crear una empresa, de desarrollar un proceso de emprendimiento que me llevara a crear una empresa. A lo largo de la carrera intenté desarrollar algunas ideas de negocio, pero por diversas razones, entre ellas la falta de experiencia y de conocimiento que aún no tenía por estar en ese proceso de aprendizaje, esos proyectos no pudieron darse como yo esperaba. Una vez me gradúo, tomo la decisión de no vincularme laboralmente con una empresa como es el proceso regular que de pronto tenemos que vivir los profesionales cuando nos graduamos, adquirir experiencia. Yo tomo la decisión de no vivir eso, sino de apostarle nuevamente a la creación de empresa, a un proyecto que venía desarrollando con la universidad
y que pude tener la oportunidad de acercarlo a algunas empresas. Sin embargo, por diversas razones que también tienen que ver con la experiencia, con el relacionamiento, con el mundo empresarial, que también tiene unos desafíos muy importantes que uno como futuro empresario tiene que aprender a manejar. Ese proyecto tampoco pudo llevarse a un buen término y la verdad eso supuso un golpe bastante fuerte para mí en todo sentido. Me llevó a repensar muchas cosas, a pegarme de Dios, a preguntar qué pasaba y pues realmente encontré la respuesta en lo que tiene que ver con el oír consejo, ¿sí? Mi padre me aconsejó que yo debía quemar una etapa de aprendizaje, por lo tanto que tuve que tomar la decisión de vincularme laboralmente en una empresa y desarrollar una carrera laboral en la cual pude empezar a relacionarme con muchas personas, a tener muchas experiencias, a vivir procesos de contratación, procesos de administración, procesos de mercadeo y muchas actividades que fueron enriqueciendo mi conocimiento que había adquirido en la carrera. Luego de superar muchos obstáculos para poder llegar a esto, pude empezar nuevamente un nuevo proyecto, luego de varios intentos, como lo mencionaba anteriormente. Y digamos que pegado de la mano de Dios, entendiendo las circunstancias, tomando y sumando experiencias y todo lo que en este proceso de formación con Dios vivimos, pude nuevamente hacer un intento, porque nunca desistí de ese gran anhelo, y formar una empresa. Hoy en día tengo una empresa, soy empresario, tengo una empresa asociada al comercio electrónico y que tiene operación en varias ciudades del país y que me ha permitido cumplir ese anhelo grande que siempre tuve de ser empresario. Y hoy, luego de quemar unas etapas y vivir un proceso que realmente era necesario y que Dios me ayudó a llevarlo, puedo estar cumpliendo ese sueño de ser empresario y de empezar a pensar en nuevas etapas que voy a tener una vez esta empresa siga consolidándose. Ahora pues con el tema de la pandemia hemos tenido nuevos desafíos y no nos queda otra que tomar de todas esas herramientas y esas experiencias que Dios nos ha permitido tener bajo todo el proceso de aprendizaje espiritual y nuevamente seguir adelante, no dejarnos vencer, mantenernos firmes sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos apoya y que Dios respalda todos nuestros sueños. Eso era lo que les quería compartir en esta noche. Espero que este testimonio pueda servir para que podamos seguir manteniéndonos firmes en lo que es la perseverancia y la resiliencia y que las adversidades que tengamos podamos manejarlas de la mano de Dios. Un abrazo, un saludo muy especial para todos y una feliz noche. Bueno, Andrés, y hoy estamos muy felices porque tenemos una nueva sección dentro de nuestro programa virtual de todos los miércoles. Cuéntanos, Andrés, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una sección que hemos denominado Emprendedores, hecho con amor. Hace 8 días ya estuvimos anunciando un poco sobre esta nueva franja dentro de nuestra reunión virtual y consiste, Lina, en darle un espacio justamente a ustedes, particularmente a aquellos que en este tiempo de pandemia están reinventándose, están emprendiendo con algún proyecto y que sea la oportunidad para que nos cuenten a todos un poco cómo ha sido esa experiencia de emprender, cuál es el producto justamente que están lanzando en este momento, en aras también de conocerlos un poco mejor y por supuesto, ¿por qué no?, llegar a disfrutar de ese producto que ustedes están ofreciendo. Así que en nuestra nueva sección Emprendedores Hecho con Amor, Felipe Cerquera nos tiene nuestro primer invitado. Así es, Andrés, y estrenando nuestra sección de Emprendedores Hecho con Amor, quiero presentarles un caso extraordinario. Es el caso de Sol Jiménez. Ella se encuentra en la ciudad de Ibagué. Ella es economista, especializada en marketing digital, pero también se define como una atleta CrossFit. Ella nos va a contar su historia de reinvención en estos tiempos de pandemia. Escuchemos a Sol. Hola, mi nombre es Sol Jiménez Aguilar y soy de Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Bueno, yo soy economista con especialización en proyectos y antes de la pandemia me dedicaba a 2 actividades.
La primera, hacía asesorías empresariales de marketing digital y de posicionamiento de marca. Y la segunda, como practico CrossFit hace 6 años, entonces vendía productos de suplementos deportivos. De la pandemia tocó reinventarse. Primero, vi la necesidad y la oportunidad de vender materiales de bioseguridad tanto especializados como básicos. Pero cuando muchas personas empezaron a vender lo mismo, el mercado se saturó. Entonces vi otra oportunidad y otra necesidad más latente. Muchas personas queremos hacer un cambio y tener un estilo de vida saludable. Siempre me había llamado la atención un proyecto que tuviera 3 componentes. El primero, que ayudara a muchas personas. El segundo, que pudiera vender productos 100% naturales, 100% orgánicos y 100% colombianos. Y el tercero, que generara hábitos saludables y equilibrio. Mi nueva idea de negocio se llama La Solé Renacer Cada Día, donde vendo los productos más top del mercado, 100% naturales, orgánicos y colombianos, que crean hábitos saludables, vida consciente, cuidado diario, amor propio y bienestar. Mis resultados han sido en varias áreas. La primera, en redes, me han aumentado los seguidores. La segunda, en ventas, me han aumentado los clientes. La tercera, en finanzas, tengo mejores ingresos ahora. Y finalmente, estoy mejorando en mi estabilidad económica. La experiencia me ha dejado varias enseñanzas. Todos los seres humanos podemos adaptarnos. Nos ha tocado adaptarnos a trabajar desde casa, a buscar las mejores estructuras para poder desarrollar el trabajo en casa efectivo y más productivo. Después tenemos que levantarnos, pero con más fuerza, buscando opciones, buscando alternativas, buscando oportunidades, desarrollando ideas, negocios, emprendimiento y reinventarnos. ¿Cómo? Descubriendo nuestras habilidades, nuestros talentos más especiales, creando un proyecto propio que amemos, que nos inspire, que nos genere ingresos, que nos motive y que ayudemos a otros también. Finalmente, me encuentran en mis redes, en Instagram, @lasole_renacer, Facebook, Sole Jiménez, WhatsApp, con el indicativo de Colombia, más 57 318 770 9508. Cordial saludo. Dentro del ciclo del mes de agosto Supervivientes, hoy vamos a abordar el tema del fracaso. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que diga, ¡bravo! ¡Fracasé! Definitivamente no, porque nadie planea fracasar y nadie se alegra por fracasar. Sin embargo, el hecho de que el fracaso no sea sinónimo de alegría no significa que no pueda tener un significado positivo. Y aquí la semántica tiene muchísimo que ver. Lo que significan las cosas para nosotros. Gran parte de nuestro funcionamiento psicológico obedece a lo que significan las cosas para nosotros. Hay personas que el fracaso para ellos significa parte del proceso hacia el éxito. Es más, la evidencia nos muestra que muchos de los que hoy llamamos exitosos pasaron por procesos de no solo uno, sino múltiples fracasos. Pero para estas personas el fracaso hacía parte del proceso. Entonces aquí es importante que entendamos los mecanismos con los que afrontamos el fracaso, entendiendo mecanismos de afrontación como esos recursos internos que todos tenemos a la hora de afrontar las diferentes situaciones de la vida, entre ellas el fracaso. Veamos los mecanismos de afrontación como una especie de botiquín, como eso que usted tiene y que necesita para poder resolver un momento de una herida o de una situación de dolor. Eso mismo sucede a la hora de afrontar el fracaso. Si usted tiene su botiquín con los elementos que necesita, así sean los básicos, pero son los que necesita, pues ese fracaso va a poder ser sanado y va a poder continuar y seguir adelante. Pero para otras personas, cuando llega el fracaso, lo que encontramos es que su botiquín está vacío, o peor aún, está con cosas que en vez de ayudarle, le contaminan su herida. Y entonces aquí vemos personas que en sus procesos psicológicos, es decir, en su mente, en sus pensamientos, lo que encuentran frente al fracaso es derrota, es sentimientos o emociones como la decepción, la tristeza
y a la hora de tomar decisiones o de actuar, pues huyen y terminan evitando volver a intentarlo porque no tuvieron cómo reparar ese fracaso. Entonces, la invitación es a que recordemos aquella frase donde dice: no vemos las cosas como son realmente, las vemos como somos nosotros. Es decir, que el fracaso no lo vemos como es en realidad el fracaso, sino como somos nosotros. Por eso hoy los quiero invitar para que a lo largo de este tema podamos comprender cuáles son esos recursos que necesitamos para gestionar el fracaso. Bueno, y continuamos en nuestro ciclo Supervivientes desarrollando resiliencia. Y hoy tenemos un tema que es muy propicio para este ciclo, que tiene que ver y que tenemos que abordar cuando hablamos de resiliencia, y es gestionar el fracaso. Por eso este tema se llama gestionando el fracaso. ¿Qué es el fracaso? El fracaso es aquel resultado adverso que no esperábamos, que realmente nosotros queríamos que algo saliera bien, un proyecto, algún desafío, alguna situación a la que nos estábamos enfrentando, esperábamos muy buenos resultados, pero de pronto ese proyecto fracasa. De pronto tenemos un resultado inesperado, algo que no queríamos, algo que no deseamos, y a eso le denominamos fracaso. Pero en esta temática queremos ver el fracaso desde una perspectiva positiva. Es decir, que podamos aprender y que el fracaso se convierta entonces en una oportunidad para poder cumplir un propósito, para mejorar, para cambiar, para extraer de todo aquello en lo que de pronto no nos fue bien, podamos catapultarnos y podamos ver mejores resultados en la siguiente oportunidad. Quiero entonces empezar con una historia de un personaje real, de la vida real. Él es argentino, Antonio Bertasio, y es la historia de Quiero Panet. Esta era una app y él realmente, Antonio, solía lamentarse por aquella inversión que hizo hace más o menos unos 5 años en esta app, que no resultó tan exitosa en ese entonces para su negocio de fabricación de pan. Hoy en día afirma que esa herramienta móvil llamada Quiero Panet es la que está salvando su negocio. Quiero contarles un poquito lo que él expresó. Nos dio una esperanza, un norte, es como que ya teníamos que hacer, explica a BBC Mundo. La app funciona mostrando un catálogo de panes congelados disponibles para hornear en casa. Bertasio tuvo que pasar de proveer en Buenos Aires a restaurantes, comedores, instituciones educativas, supermercados, a consumidores particulares. Con la experiencia de la dura crisis económica del 2001 en Argentina, Bertasio ya se había reinventado en ese entonces y ya conocía la incertidumbre. Y el 18 de marzo de este año, cuando decretaron la cuarentena, el confinamiento, armé una reunión, dice él, con el equipo de unas 25 personas y les dije que a partir de ahora todos seríamos vendedores y que lo haríamos recomendando a la gente que usara la app, dice. El golpe de gracia vino cuando un medio local argentino reseñó el negocio de Bertasio y la novedosa forma en que despacha pan. No le di la dimensión que tenía, dice sobre su escrito, que terminó dando su empresa a conocer a muchas más personas. Ahora ya armamos un equipo, una campaña de comunicación. Hay personas especializadas directamente en comercializar, enfocadas en que podamos expandirnos y seguir creciendo sobre una base digital, dice. ¿Por qué traigo esta historia a colación? Una historia real, una historia de un emprendedor, alguien que construyó una idea de negocio, vender pan a través de una app. Seguramente al inicio esa inversión de esa app le generó desilusión, le generó desasosiego, le generó desesperanza, porque no estaba funcionando, no tenía los resultados que él quería. Esto se llama fracaso, según la definición que usamos al inicio.
Y para él fue un fracaso. Fracasé en la app. Pero lo que él no sabía es que la crisis, no solamente que él ya había vivido en un momento en su país donde él ya conocía lo que era la incertidumbre, lo que trae, aquellos sentimientos que trae fracasar en un proyecto, fracasar en algo, en lo que yo emprendo, pero esta crisis de esta cuarentena hizo que ese fracaso se convirtiera en una oportunidad para poder expandir su negocio. Entonces, hoy tenemos que entender cómo estamos nosotros gestionando el fracaso. Porque muchas cosas que seguramente para usted han generado dolor, para usted han generado desilusión, hay momentos en los que esta desilusión, esta decepción se puede convertir en una oportunidad para aprender, para madurar mi carácter, para avanzar en el proceso y sobre todo para hacerme más fuerte. Ya vamos entonces a desarrollar 4 puntos para entender cómo gestionar el fracaso. Pero quiero que me acompañen a una historia de la Biblia que es muy propicia para lo que estamos hablando. Esta historia es muy interesante porque nos ayuda a comprender que a través de aquello que consideramos fracaso podemos llevarlo entonces a que se convierta en esa oportunidad y detrás de esa oportunidad un gran propósito. Y hoy quiero hablarles entonces de la historia de Ruth. Vamos a hablar del libro de Ruth. Y a través de la historia de esta mujer y de todo el contexto que ella vivió, vamos entonces a desarrollar estos 4 puntos. Quiero contextualizarlos un poquito en la historia. Esta historia se trata de un hombre, Elimelec. Él era de Belén, de Judá, y él se muda junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos a los campos de Moab. Y entonces allí se instalan y empiezan a vivir en esa tierra extranjera. Y de pronto Elimelec muere allí en los campos de Moab y queda Noemí sola, queda viuda con sus 2 hijos. Estos 2 hijos, que se llamaban Malón y Kelión, se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y entonces allí queda Noemí con sus 2 hijos y sus 2 nueras. Pero tiempo después también muere sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y queda entonces Noemí con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y entonces allí esta mujer Noemí, bueno, en su momento de duelo, que podemos decir que fue un tiempo de mucho dolor, de mucha desesperanza, de mucha incertidumbre, porque muere aquella persona en la cual ella tenía su confianza, en la cual ella tenía depositada, digamos, toda su confianza, su vida entera, y era justamente su esposo y sus 2 hijos, y pues ella había quedado con 2 mujeres que sí, eran sus nueras, pero al ya no estar estos 2 hombres, pues ella pensaba humanamente, ¿qué las va a ligar a mí si finalmente ellas no son mis hijas? Y entonces en ese momento de dolor y donde ellas experimentan todo el duelo, Noemí toma una decisión y habla con ellas y les dice, bueno, ya mis hijos murieron, sus maridos ya no están, entonces es necesario que yo regrese a mi tierra, es necesario que yo vuelva a Judá, y entonces necesito que ustedes también vuelvan a sus casas, vuelvan a la casa de sus padres para que ustedes puedan rehacer sus vidas, porque pues ellas aún eran muy jóvenes y podían rehacer sus vidas. Entonces ella toma esa decisión y aquí aparece el primer versículo que quiero que leamos y que nos va a desarrollar el primer punto que quiero que tratemos en gestionar el fracaso. Ruth 1 del 16 al 17 dice de la siguiente manera: respondiendo Ruth, una de sus nueras, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto le dice una de sus nueras, Ruth. Aunque las dos lloraron, aunque las dos se lamentaron, pues finalmente Orfa acepta el consejo, digamos, de su suegra de regresar a su casa, regresar, quedarse en su pueblo, regresar, digamos, a sus dioses, adorar a sus dioses, y entonces ella toma la decisión de volver, de regresar. Pero Ruth dice, no me digas que yo te deje en este momento, porque a donde tú vayas yo voy a ir. Y aunque no conozco esa tierra de donde tú eres, la tierra de Israel, pues yo voy a ir contigo. Y ese Dios tuyo va a ser mi Dios, y esa tierra tuya va a ser mi tierra. Es decir, que en medio de la tragedia, en medio de la pérdida, vemos la lealtad de una mujer. Y este entonces es el primer punto para gestionar el fracaso. El punto se denomina así. En la gestión del fracaso, el punto de partida son mis convicciones. Convicciones que van a ser probadas, convicciones que van a ser pasadas seguramente por fuego, situaciones complejas que voy a tener que vivir, que voy a tener que decidir, claro, y en un momento de crisis muchísimo más. Aquí estamos hablando de una tragedia, una mujer que quedó viuda, una mujer que tuvo una pérdida no solamente de su esposo, sino de sus dos hijos, que quedó totalmente sola. Y en el contexto de la ley judía, precisamente una mujer viuda prácticamente estaba destinada a ser pobre y a vivir una vida muy desafortunada. Pero Ruth, sin ser su propia hija, sino su nuera, y sin tener ya que la atara, toma esa decisión por lealtad, por convicción, porque en la gestión del fracaso, el punto de partida son mis convicciones. ¿De qué manera concebimos el fracaso? Tenemos que preguntarnos en esta noche. ¿Cómo concibe usted el fracaso? Porque hay dos opciones: o quedarnos llorando y lamentando, que claro, es un sentimiento natural del ser humano cuando pasa por una situación compleja, cuando siente que perdió, cuando siente que se equivocó. Claro que sí, pero después de ese lamento, después de llorar, después de pasar el sentimiento normal que nos genera fracasar, yo tengo que tomar la decisión de levantarme. Tengo que tomar la decisión de asumir entonces mi vida y que este fracaso me haga más fuerte, que esta situación me enseñe y me permita salir adelante. Porque al final este fracaso podría convertirse en un momento de cambio y de avance. Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Claro que sí. Es por eso que muchos no lo intentan, y allí está la verdadera diferencia. Muchos prefieren ni siquiera intentarlo por miedo a fracasar y no pueden entender que el fracaso hace entonces parte del proceso y es aquello que definitivamente confronta mi identidad, es aquello que confronta el autoconcepto que yo tengo y es aquello que me da herramientas para ser cada vez más resistente, más adaptable, más flexible y aún también para madurar. ¿Cuántos entonces han tenido que experimentar quizás un cambio totalmente de vida? Hace 8 días nos comentaban en nuestro programa muchos, ¿qué les cambió la vida? Unos decían, me cambió la vida irme a vivir a otro país, y seguramente ahí tuvieron que experimentar cómo sus convicciones fueron probadas, porque tuvieron que enfrentarse a un cambio de cultura, a un cambio de idioma, a un cambio de leyes. Y seguramente se sintieron solos y seguramente quisieron tirar, como decimos en Colombia, tirar la toalla, renunciar, no querer continuar porque sentían que no podían, porque sentían que no tenían ganas de continuar, se sentían solos. Quizás experimentaron periodos de mucha ansiedad, de mucha depresión, pero allí
el que se sostuvo, el que no renunció, el que siguió adelante, el que muchas veces creyó que fracasó, porque lo vendió todo para irse a otro país, porque dejó su familia, porque dejó absolutamente todo lo que era una zona de confort, lo que le generaba confort. Pero ¿qué puede decir esta persona? Que después de ese proceso, después de ver esa dificultad como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de crecimiento, estoy segura de que muchos hoy pueden dar testimonio de que hoy son más fuertes, de que hoy son más adaptables, de que aprendieron más a través de esas situaciones que tuvieron que vivir y que muchas veces esa necesidad de adaptarse, esa necesidad de continuar en ese lugar, aún les permitieron aprender muchas cosas, incluso el idioma, incluso entender muchas situaciones culturales, porque tuvieron que hacerlo y no tenían otra opción. ¿Y qué tal aquellos o aquellas mujeres o aquellos hombres que seguramente también se han enfrentado a un fracaso sentimental, a una situación que les generó mucho dolor, mucha desilusión, pero que también les permitió levantarse, salir adelante, ser mejores, aprender y poder continuar creyendo, incluso en el amor? En la gestión del fracaso, vamos entonces al segundo punto. Ya sabemos que el primer punto es que el punto de partida para gestionar el fracaso son mis convicciones y van a ser probadas. Ya hemos hablado mucho de convicciones en programas anteriores, es aquello que te hace, que te identifica, y en Ruth fue probada su lealtad, porque a través de esta tragedia, de esta situación, ella pudo salir corriendo, ella pudo decir, ella ya no es nada mío, se acabó aquí mi familiaridad, porque ya mi esposo no está, entonces adiós, fue un gusto conocerte, pero ella fue leal y esa convicción le hizo descubrir su propósito. Ya lo vamos a descubrir juntos. ¿Cuál es el segundo punto para gestionar el fracaso? Se deben escuchar las voces correctas. De esto también hemos hablado o hemos tocado algunos apartes de lo que significa que cuando usted toma la decisión de emprender un proyecto, por favor, no escuche todas las voces que le van a desanimar, que le van a decir que no lo va a poder hacer, que esa idea de negocio, otra más, esa ya todo el mundo lo ha hecho, pero usted tiene que estar convencido de que su negocio, de que aquello que usted quiere hacer va a marcar la diferencia, de que aquello que usted desea, entonces, ese proyecto va a ser diferente. Pero usted solo tiene que escuchar las voces correctas. Y estas voces correctas es la voz que viene de Dios. ¿Qué dice entonces Proverbios 19:27? Mire lo que dice. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Permite que solo Dios sea quien te hable a través de su palabra, a través de lo que Él quiere enseñarte, a través de esa promesa en la cual tú pones tu confianza para seguir adelante, para continuar, para avanzar, pero nunca en aquellos que quieren desanimar, en aquellos que quieren decir que vas a fracasar, porque si no tomamos esa decisión de intentarlo, ¿cómo vamos a aprender? ¿Verdad? No debemos renunciar. Ruth también escuchó la voz confiable para ella. Aquellas personas que para nosotros son confiables, aquellas personas que para nosotros son sabias, en esas personas debemos confiar. Y Ruth confió en esa mujer que ella conoció, que era su suegra y que se había convertido como en una madre para ella. Miren lo que dice Ruth 3 del 4 al 5. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú mandes. ¿Qué había pasado entonces? Ellas regresaron juntas, Noemí y Ruth, a Judá, y allí en la tierra de Noemí, en aquella tierra de donde ella había salido,
pues se encontró con un pariente de su esposo. Este pariente se llamaba Booz. Era pariente de Elimelec, su esposo. Y entonces ella se encuentra con él y entonces ella le da la recomendación a Ruth de que vaya y segue y trabaje en el campo de Booz, porque Noemí estaba convencida de que Ruth iba a hallar gracia delante de él. Y entonces le da un consejo y le dice, mira, y cuando tú halles gracia delante de él, vas a poder acostarte digamos, bajo sus pies. Bueno, era una tradición judía en ese entonces donde una sierva podía hacer eso y sencillamente el Señor, pues al ver esto, podía declarar, digamos, qué necesita o cómo te puedo ayudar. Ruth no paró de trabajar y ahora lo vamos a ver. Ella trabajó incansablemente hasta hacerse notar y precisamente Booz la notó y ella halló gracia delante de él. Y él le dice entonces que qué necesita y le llena entonces, digamos, de muchos frutos, de la siega, de muchas cosas que ella necesitaba para sobrevivir, ella y su suegra. Incluso ella le hace la pregunta, ¿yo por qué he hallado delante de tus ojos gracia? Y él le dice, porque es admirable lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que pasó con tu esposo que murió, sé lo que pasó también con tu suegra y es admirable y deseo solo que Dios recompense la obra de tus manos. Y entonces ella halla gracia. Temer que nos suceda lo que a otro nos sucedió crea en nosotros miedos imaginarios y pareciera que huir es la mejor opción, la mejor salida. Pero entonces, ¿por qué nosotros, los que tenemos confianza en Dios, nos comportamos igual que el común? Queremos huir frente a la primera dificultad. Esta mujer no huyó, esta mujer no se llenó de miedos imaginarios, esta mujer no dijo, ¿y qué tal que me pase? ¿Y qué tal que me diga? ¿Y qué tal que me rechace? ¿Y qué tal que no me deje? ¿Y qué tal que me saque de sus campos? No, esta mujer confió en Dios, en el Dios que ella había conocido y confió en una mujer que para ella era una mujer sabia y era una voz confiable. En eso también tenemos que hacernos una pregunta. Cuando pasas por situaciones de prueba, ¿qué voces escuchas? ¿Hacia quién te diriges para buscar consejo? Porque muchas veces buscamos consejos en aquellos en los que nosotros podemos sentirnos como víctimas, como que si fracasamos, ay no, es que esto está muy duro, y buscamos como esa gente que alimenta entonces esa zona de confort, esa zona de sentirnos víctimas de nuestro propio fracaso. Y entonces buscamos esas personas que dicen, sí, es que la situación está muy dura, sí, es que nada se puede, es que mejor dicho, ahorita todo es muy complejo, ¿para qué emprender ahora? No, siempre será un buen momento para yo tomar una decisión y para cambiar mi dificultad en una oportunidad de cambio. Y es aquí donde yo tengo que entender cuáles son las voces que nos alimentan y que nos hablan. Claro que sí. ¿Cuántos hemos experimentado cuando salimos por primera vez a nuestra vida laboral, a nuestro campo laboral como recién egresados de la universidad? ¿Cuántos hemos experimentado que no vamos a poder? Y seguramente nos enfrentamos a que nos digan, ¿y cuánta experiencia tiene? Muéstrenos su experiencia. Y entonces uno dice, no tengo experiencia, ¿sí? Yo también lo viví como recién egresada saliendo de mi universidad y con muchas dudas y con muchas situaciones me enfrenté a un mundo donde era muy joven, donde no había muchas oportunidades, donde me decían, ¿y cuál es su experiencia? Y uno dice, pero acabo de graduarme. Y entonces me encontré con un personaje que me dijo, yo te voy a ayudar. Y entonces me ofreció una oportunidad de trabajar y entonces me dice, voy a emplearte, ¿sí? Pero entonces necesito que sea de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes y sábados de 7 hasta el mediodía. Yo en ese entonces había tomado también ya el desafío de asumir el liderazgo de un grupo de jóvenes. A mí me encantaba enseñar y más todo esto que tiene que ver con el desarrollo espiritual.
y con la formación espiritual. Y yo había asumido ese desafío, y ese desafío eran los sábados en la tarde. Entonces yo dije, perfecto, yo trabajo todos los días 12 horas, pero yo sé que el sábado voy a tener mi tiempo para seguir en esa formación espiritual de estos jóvenes. Y entonces yo estaba feliz por eso, porque se me presentó la oportunidad. Y entonces cuando yo voy a firmar el contrato, ya el contrato decía algo totalmente diferente. Decía que de lunes a viernes de 7 a 7 y sábados de 7 a 5 de la tarde. Entonces yo le dije, perdón, pues era un colega, yo le dije, había sido un profesor mío en la universidad, y yo le dije, perdón, pero no habíamos quedado que yo el sábado tenía ese tiempo, digamos, para la formación espiritual que te expliqué de estos jóvenes. Y él me dijo, no, es que el sábado es donde más hay que trabajar. Entonces, si te sirve bien, y si no te sirve, entonces no. Y a mí me tocó tomar una decisión muy compleja, porque yo decía, es la oportunidad que necesito, es lo que yo quiero, es lo que tengo que hacer, porque no tengo experiencia, porque es mi primer oportunidad de trabajo. Pero entonces yo le dije, déjame pensarlo y mañana te doy una respuesta, porque esto no es lo que acordamos inicialmente. Y me fui para mi casa, se los confieso, llorando, porque yo decía, ¿cómo así? O sea, yo ya me comprometí en algo que a mí me hace muy feliz, que es también participar de la formación espiritual de jóvenes, pero ahora entonces la oportunidad que tengo laboral, la primera oportunidad laboral, entonces no se me da. Y entonces le pregunté a Dios, ¿pero por qué? Señor, yo quiero esa oportunidad, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y entonces tengo que decirles, tengo que traer a colación lo que dice Efesios 3:20. Dios, bueno, y esto es en la traducción al lenguaje actual, Efesios 3:20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y entonces cuando yo leo esto, entiendo que Dios tenía propósitos más grandes para mí y que tenía cosas mucho más grandes que yo no podía ver en ese momento, que yo no podía imaginar en ese momento. Y entonces tomé una decisión porque escuché la voz de Dios y tomé una decisión y le dije, no, mira, ese no era el acuerdo que habíamos hecho. Si tú permites, trabajo hasta el sábado al mediodía, pero si no hay otra opción. No hay otra opción, esa es la única, porque en esos momentos de necesidad, donde conocen tu necesidad, hay muchos que se aprovechan de esa situación. Y él me dijo, no hay otra opción. Y yo le dije, bueno, entonces tengo que decirte que no. Bueno, tú te lo pierdes, tuviste la oportunidad de tu vida y tú te lo perdiste. Y terminamos así la situación. Y no me van a creer, en 2 días después, me hace una llamada mi papá. En esa época las comunicaciones no eran tan fluidas como en este tiempo donde hay WhatsApp, eran llamadas telefónicas donde él estaba en otro país y tenían que hacerlo pues a larga distancia, así que no nos comunicábamos muy seguido. Y él me dice, por fin logro comunicarme contigo para darte una noticia. Y yo le dije, ¿qué, papá? Lo que pasa es que yo estaba gestionando que me entregaran un local porque yo quiero montar tu propia empresa. Yo quiero que tú tengas tu propia clínica odontológica. Y en ese momento yo quedé paralizada de una sola pieza porque yo no podía creer que había estado a punto de firmar un contrato en donde seguramente iba a trabajar más de lo que debería, donde iba a ganar muy poco por ser recién egresada y por una supuesta oportunidad, y donde Dios me estaba preparando para cosas mucho mejores, como también era el plan para Ruth. Pero si Ruth no hubiera escuchado la voz de su suegra, pero si Ruth no hubiera confiado en esa convicción, ella no hubiera descubierto el propósito que Dios tenía para ella, que como lo dice Efesios 3:20, era mucho más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar. Y así lo viví algo mucho más de lo que yo podía pensar o imaginar. Dios me dio más de lo que yo estaba pensando por elegirlo a Él,
por elegir y por escuchar su voz. Tercer punto dentro de la gestión del fracaso. En la gestión del fracaso, el paso a paso es importante. De esto también hemos hablado en otros programas, la importancia del proceso, de ir un paso a la vez. No podemos pretender que entonces tomemos la decisión de hacer algo, tomemos la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, ya sea yéndonos para otro país, ya sea formando un hogar, sea cual sea la situación o la decisión que usted tome. No puede pretender que el día de mañana usted ya tenga todos los resultados, porque hay que hacer un paso a la vez, porque los cambios profundos requieren tiempo. Y Ruth lo sabía, y por eso Ruth no se cansó de trabajar y de trabajar. Eso no fue el primer día que ella fue y trabajó en el campo donde ya Booz la descubrió. No, fueron muchos días, fueron jornadas muy largas. Así lo dice Ruth 2 del 22 al 23. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth permaneció fuerte labores hasta que halló gracia. La pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué se nos ha vuelto tan fácil renunciar? ¿Por qué se nos ha olvidado la importancia de los procesos como elementos claves para desarrollar la resiliencia? ¿Por qué queremos todo rápido? Porque no nos damos la oportunidad de ir, de observar, de ir viendo cada proceso cómo va tornándose en un gran resultado, en un gran fruto. Y el último punto en la gestión del fracaso, es importante entender que Dios tiene grandes propósitos y esa tiene que ser nuestra mirada, esa tiene que ser nuestra visión. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Quizás nosotros tenemos unos planes, quizás nosotros tenemos unos propósitos, pero Dios tiene unos propósitos mucho más grandes y mucho más altos que los que usted y yo podemos hoy pretender o podemos hoy planear. ¿Y por qué no se da la oportunidad entonces de descubrir cuáles son esos propósitos que Dios tiene para su vida? Ruth se dio la oportunidad de descubrir cuál es el propósito que Dios tenía para ella, porque ella fue capaz de renunciar a su tierra, a su familia, seguramente no regresar a la casa de su madre porque sabía que ella tenía un compromiso con aquella mujer que era su suegra, por lealtad, por amor, por confianza, por lo que sea. Ella tomó la decisión y descubrió un gran propósito. Descúbralo conmigo. Ruth 4, del 13 al 17. Dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer del 16 al 17 para finalizar. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. Bueno, después de todo esto, Booz se casa con Ruth. Booz toma la decisión, también como una tradición judía que existía, de redimir a esta mujer viuda, de tomarla como mujer, porque era cercano a la familia de Elimelech, el que era esposo de Noemí. Y él toma la decisión y se casa con ella y conciben un hijo. Y Noemí toma ese hijo como suyo, toma ese hijo como su nieto, lo ama como tal. Y Ruth, siempre como si fuera una hija, correspondió a ese amor. Pero ¿qué quiero que descubramos aquí? Que ese niño llamado Obed va a ser entonces el padre de Isaí, el padre de David, el rey David, la ascendencia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa eso?
que ella cumplió un propósito establecido por Dios. Y era que Ruth hiciera parte precisamente como mujer virtuosa, que también aquí en este libro la mencionan así como una mujer virtuosa. Esta mujer hizo parte del plan de Dios, porque gracias a esa decisión, esa mujer permitió que de aquí viniera entonces toda la genealogía de Cristo. Ella descubrió su gran propósito. Pudo ser feliz, pudo ser madre, pudo desarrollarse, pudo entender que ese fracaso inicial era una gran oportunidad de cambio. Pero que tuvo que entender el paso a paso. Tuvo que entender que sus convicciones fueron probadas. Tuvo que entender que tuvo que escuchar las voces adecuadas y finalmente poder descubrir cuál era el propósito de Dios. ¿Cuál es entonces la enseñanza para que vayamos terminando? Si un fracaso te abre una puerta, entonces no fue un fracaso, porque aprendiste. Porque a pesar de que no recibiste los resultados iniciales que querías, en un momento dado, en un momento posterior, en un momento después, sí lo recibiste. Tal cual le pasó entonces al emprendedor que trajimos a colación. En su momento la app no era lo que él esperó, pero hoy en día fue quien salvó su negocio. ¡Ánimo! El hombre y la mujer que es condescendiente consigo mismo, que no se exige lo suficiente, que no se enfrenta, que no toma la decisión de salir de su zona de confort y de hacer y de exigirse y de cambiar y de mejorar, no se fortalece, no se sobrepone y no crece y no se convierte en una persona resiliente. Por el contrario, cada vez va a ser más débil y cada vez una situación, por pequeña que sea, lo va a desboronar, lo va a tumbar. Acompáñenme entonces a orar en esta noche. Gracias, Papá Dios, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das en este tiempo de entender la importancia que tú quieres que asumamos aquellas situaciones que seguramente son fracasos, aquellas situaciones que son decepcionantes, aquellas situaciones que son pérdidas en muchos momentos de nuestra vida, materiales, espirituales, emocionales, en todo aspecto de nuestra vida. Permítenos entonces entender que ese fracaso, que esa decepción, que esa desilusión es la gran oportunidad para poder entender, para cambiar, para ser más fuertes, para ser más resilientes, para mejorar, oh Dios, y para que nuestro carácter madure. Para que nosotros, oh Dios, podamos enfrentarnos, podamos ser más adaptables, más flexibles. Pero hoy permítenos entender aquello que hemos hablado. Hoy permítenos entender, Señor, que nuestras convicciones son el punto de partida para gestionar el fracaso. Que una vida sin decepción no va a ser una vida de aprendizaje, no va a ser una vida entonces de mejora continua, sino que va a ser una vida de renuncia, de desánimo, de desesperanza. Pero también permítenos entender qué voces debemos escuchar, quiénes son aquellos que deben ser confiables para mi vida, pero también que cada proceso tiene un paso a paso, un paso a la vez. Y también entender, oh Dios, que tú tienes grandes propósitos, que tú vas a hacer cosas que aún ni podemos pensar o imaginar, porque tú tienes cosas planeadas mucho más grandes que las que nosotros podamos pensar. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por enseñarnos entonces a gestionar el fracaso. En Cristo Jesús. Amén. Y antes de terminar con nuestro segmento de Directo al Corazón, quiero dejarlos con Elizabeth Rivera. Ella es miembro de nuestra agrupación Renuevo y quiere cantarnos una canción que se titula Brindis, a propósito de gestionar el fracaso y sacar el mayor provecho de esas experiencias de vida. Escuchemos la canción Brindis.
corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición, al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta, por mi vida. Festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición, al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta, por mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición, al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición, al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Y llegamos al momento de nuestra cartelera. Recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que tenemos una programación variada para todos los gustos, para todas las edades. Los días lunes a viernes de 5 a 5 y 10 de la mañana empezamos el día con un tiempo titulado Teoterapia y Meditación. Igualmente cerramos nuestro día de lunes a viernes con un tiempo titulado Abre los cielos. Estos dos programas son dirigidos por nuestro director mundial Jimmy Chamorro. El día martes tenemos cita todas las parejas a las 7 de la noche. El día miércoles nuestra cita del Ministerio de Profesionales y Empresarios Comprometidos PEC, 7 de la noche. El día jueves tenemos doble programación. A las 3 de la tarde se dan cita todas las mujeres, las damas, el movimiento femenino de la familia ICT se reúnen con nuestra directora mundial Saidi Eliana Mora. Los días jueves también a las 7 de la noche se reúnen los bachilleres. El movimiento juvenil cristiano se reúne a las 7 de la noche. Los días viernes la cita es para los universitarios, igualmente 7 de la noche. El día sábado tenemos doble programación. A las 10 de la mañana es el Ministerio Infantil Cristiano y a las 5 de la tarde nuestra reunión familiar Raíces a las 5 de la tarde con nuestro director mundial Jimmy Chamorro. El día domingo recibimos a través de WhatsApp o a través de SoundCloud, recibimos un tiempo maravilloso titulado Teoterapia Expreso. Quiero invitarlos entonces para que no se pierdan ninguno de nuestros programas virtuales por nuestro canal de YouTube y que estemos siempre conectados por este medio.
Recordemos que estamos en el tiempo de distanciamiento social, pero en casa con Dios. Dios les bendiga.